¿Qué legado puede tocar las almas de tantos, incluso después de su partida? La Madre Teresa de Calcuta es, sin duda, un símbolo de amor y compasión en un mundo que, a menudo, parece olvidar a los más desfavorecidos. Sin embargo, su vida fue mucho más que actos de caridad, es una profunda enseñanza que va más allá de lo que se ve. Al explorar su vida, descubrimos que ella no solo ayudó a los pobres, sino que también dejó un legado de sabiduría espiritual que nos invita a reflexionar sobre lo verdaderamente importante en nuestra existencia. Hoy, nos sumergimos en este legado para desvelar los misterios de su vida y acciones. Bajo la superficie de su labor y su sonrisa bondadosa, Madre Teresa escondía un mundo de pensamientos y emociones que a menudo eran invisibles para los demás. La verdadera riqueza de su legado no reside únicamente en el hecho de haber brindado ayuda material, sino en el amor incondicional que manifestó en cada gesto y en cada mirada. Esa conexión espiritual que cultivaba en su interior dirige nuestra atención hacia la esencia del servicio, un llamado a comprender el sufrimiento ajeno como un espejo de nuestra propia existencia. Así, su legado se convierte en un faro, iluminando el camino de quienes buscan un propósito mayor en la vida. Reflexionando sobre su legado, uno se da cuenta de que las acciones de Madre Teresa fueron guiadas por una sabiduría ancestral que nos recuerda la importancia de ir más allá de lo superficial. El amor que ofrecía brillaba como un faro, instando a la humanidad a mirar más allá de las diferencias y los juicios. En este sentido, su legado nos interpela: ¿estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y extender la mano al prójimo? El viaje hacia el autoconocimiento y el servicio al otro, reflejado en su vida, nos desafía a descubrir el poder transformador del amor, que es, finalmente, lo que deja una huella imborrable en el tiempo. ¿Qué hay detrás de la imagen pública de un ícono de caridad como Madre Teresa? A menudo se la recuerda por su dedicación a los pobres y su inquebrantable fe, pero además de esos aspectos evidentes, hay una vida silenciosa que merece ser explorada. En las calles de Calcuta, ella no solo administró ayuda, descubrió que su misión iba más allá de ofrecer alimento y refugio. Su labor se convirtió en un diálogo profundo con el sufrimiento humano y en un sacrificio personal, un camino que estaba lleno de desafíos, dudas y una fe que, a menudo, era puesta a prueba. La vida silenciosa de Madre Teresa es una invitación a descubrir cómo una mujer extraordinaria se transforma en un símbolo de esperanza en el mundo. Más que un acto de caridad, su labor era un compromiso apasionado hacia lo humano. Yo no podría dejar de estigmatizar que la esencia de su vida era una búsqueda genuina por conectar con la esencia del dolor ajeno. Este enfoque profundo la llevó a un viaje donde su empatía se entrelazaba con el sufrimiento cotidiano de millones, enseñándole que cada encuentro era una oportunidad para ofrecer amor. Esta visión de la vida la llevó a trascender el simple acto de ayudar, creando un movimiento que resonaría en los corazones de muchos, desafiando la forma tradicional de pensar sobre la caridad y el servicio. La vida silenciosa de Madre Teresa era una hermética ventana hacia el entendimiento del verdadero propósito del servicio. Sabía que, para hacer una diferencia real, tenían que existir conexiones auténticas y sinceras con los que sufrían. En su día a día, no solo se dedicaba a ministrar cuidados, sino que devotamente escuchaba y aprendía de cada ser humano que cruzaba su camino. Esa dedicación para ver el rostro de Cristo en cada persona que ayudaba no solo transformó su propia vida, sino que dejó un legado perdurable de compasión que reside en la memoria colectiva como un eco de amor en acción. ¿Qué secretos se esconden detrás de la compasión inquebrantable de Madre Teresa? Su capacidad para amar y servir a los más necesitados no era un simple acto de generosidad, era el resultado de un proceso interno profundamente arraigado en su espiritualidad. En su vida, Madre Teresa encontró el poder de la vulnerabilidad y la fragilidad humana, permitiendo que esos elementos guiaran su compasión. A través de experiencias de sufrimiento personal e interacciones significativas con quienes sufrió, fue capaz de trascender el dolor y conectar con la esencia misma de la humanidad. Estos secretos de su compasión son las bases que la impulsaron a actuar con entrega y dedicación. La profunda empatía que la movía no solo era una reacción a lo que observaba, sino también un reflejo de sus propias luchas internas con la fe. Los momentos de tristeza y desesperación se convirtieron en catalizadores para su amor. Al enfrentar la oscuridad, descubrió que cada acto de entrega era una súplica divina, una forma de unirse al sufrimiento de Cristo. En estos instantes de introspección, aprendió que la verdadera compasión va más allá de las acciones externas, se gesta en el interior y se expresa a través de la autenticidad de las emociones. Así, detrás de su sonrisa, había una rica complejidad que nutrió su impetuoso deseo de servir. Al conocer los secretos ocultos que informaban su compasión, queda claro que el amor verdadero requiere un examen constante de nuestro propio ser.
Madre Teresa nos dejó una lección vital sobre la importancia de mirar hacia adentro y abrazar nuestras imperfecciones como parte de la experiencia humana. Esta autocompasión, combinada con una profunda conexión emocional hacia los demás, formó el núcleo de su vida y misión, empoderando su viaje de servicio. En este sentido, sus secretos no solo hablan de su vida, sino que nos invitan a explorar nuestra propia capacidad de amar y entender, arrojando luz sobre la esencia del servicio desinteresado. ¿Cuál fue el momento decisivo que transformó la vida de Madre Teresa? A menudo se dice que la espiritualidad florece en la adversidad, y para ella, ese fue sin duda el caso. Durante su estancia en la India, un encuentro impactante con la miseria extrema de la población la llevó a abrir los ojos a una realidad cruda y dolorosa. Fue en ese instante en el que la voz interior que la guiaba se volvió ineludible, susurrándole que su propósito en la vida no solo era servir, sino vivir la compasión en cada momento. Este despertar espiritual marcó el inicio de una nueva etapa en su misión, donde el servicio se convirtió en un acto sagrado. La conexión que sintió en aquel momento no solo redescubrió su camino hacia el servicio, sino que le proporcionó una perspectiva renovada sobre la vida, la fe y el sufrimiento. Su espiritualidad se amplificó, llevándola a cuestionar no solo el dolor de los demás, sino también su propia vulnerabilidad. Enfrentar esta revelación le permitió entender que el sufrimiento no era un obstáculo, sino una potente vía de conexión con Dios y con la humanidad. Con el tiempo, este profundo entendimiento la impulsó a crear la misión de la caridad, donde su fe se fusionó con su compasión en un esfuerzo por servir a los que más lo necesitaban. Este momento de transformación no fue un punto de llegada, sino el inicio de una jornada llena de desafíos y revelaciones. Cada día, se enfrentó a la oscura realidad del sufrimiento, mientras su espiritualidad se alimentaba de esos encuentros cotidianos. La fe se convirtió en su faro, guiándola a través de la oscuridad y llevándola a abrazar tanto el dolor del mundo como la belleza del amor. En este contexto, podemos ver cómo su cambio de perspectiva no solo afectó a su vida, sino que también ofreció lecciones de amor y resiliencia a todos nosotros, recordándonos que la espiritualidad no solo se trata de buscar respuestas, sino de vivirlas en cada acción. Cómo enfrentó Madre Teresa la oscuridad que inevitablemente acompañaba su misión. En su camino se encontraron no solo actos de belleza y amor, sino también momentos de desesperanza y sufrimiento que podían ser abrumadores. Enfrentada a las múltiples caras del dolor humano, ella tuvo que hallar una manera de sostener su espíritu y continuar con su labor. La fe, sin duda, fue su refugio más seguro. Ajustó su mirada, centrando su atención en la luz que podía generar incluso en los lugares más oscuros, y en cada dificultad encontró una clase de gracia que la mantenía firme en su propósito. Sin embargo, esa lucha contra la oscuridad no fue un proceso simple ni lineal. La experiencia de ver tanto sufrimiento la llevó, en ocasiones, a momentos de profunda duda y cuestionamiento. Luchó con la impotencia que sentía al tratar de aliviar el dolor de otros, y en ocasiones, esa carga la sumía en la tristeza. A pesar de ello, estos momentos se convirtieron en oportunidades para profundizar su propia espiritualidad. Ella aprendió que enfrentar la oscuridad es necesario para poder ver la luz que hay en cada ser humano. Este entendimiento se convirtió en una parte esencial de su mensaje: aunque el dolor es real, el amor tiene el poder de transformar cualquier situación. A través de su fe, que describía como un regalo, Madre Teresa encontró la fuerza para seguir, incluso cuando la carga del sufrimiento parecía insostenible. Del mismo modo, invitó a otros a experimentar el poder del amor en sus propios corazones, demostrando que cada acción, por pequeña que fuera, contaba en la larga noche del sufrimiento. Esta visión íntima le permitió desafiar la oscuridad con una esperanza inquebrantable, llevando su mensaje a quienes la rodeaban y dejando la huella de su amor eterno. Así, su vida se convierte en una gran lección sobre la lucha constante entre la luz y la sombra, y cómo el amor siempre prevalece. ¿Qué revelan las cartas de Madre Teresa sobre su vida interior y sus luchas internas? Las misivas de esta emblemática figura son un testimonio vívido de la tensión entre su identidad pública como símbolo de compasión y las tormentas emocionales que experimentaba en su soledad. A través de sus palabras, podemos vislumbrar un alma que, a pesar de su aparente fortaleza, también enfrentaba momentos de duda profunda y ansiedad espiritual. En cada carta, hay un eco de su búsqueda personal de Dios y un anhelo por encontrar paz en medio del caos de su misión y la constante exposición a la desesperación. En estos escritos, se hace evidente que la compasión no se traduce en ausencia de lucha. A medida que se dedicaba a servir a los demás, en su interior existía un torrente de preocupaciones, inseguridades y preguntas sobre su propósito y su relación con Dios.
Estas letras se convierten en una ventana a su alma, donde comparte no solo el dolor de los otros, sino también su propio anhelo de conexión y entendimiento espiritual. Es en esta vulnerabilidad donde encontramos la belleza de su humanidad, recordándonos que incluso los más grandes líderes espirituales son seres humanos con sus propias batallas. Las cartas de Madre Teresa, por lo tanto, nos muestran que el camino hacia el amor y el servicio está lleno de introspección y crecimiento. Cada una de sus palabras nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y a reconocer que el camino hacia la compasión plena no está exento de desafíos. Ella nos enseña que la verdadera fuerza reside en aceptar nuestras debilidades y en buscar apoyo, ya sea en la oración, en la comunidad, o dentro de nosotros mismos. Así, sus cartas se convierten en un legado de autenticidad que nos recuerda que el viaje hacia el amor incondicional es tanto personal como colectivo. ¿Cómo navegó Madre Teresa la tensión que existía entre la fe y la duda a lo largo de su vida? La vida de esta santa contemporánea está marcada por una profunda devoción, pero también por momentos de incertidumbre y cuestionamiento. En sus propios escritos, ella se atrevió a compartir que, a pesar del amor que podía ofrecer, su alma a menudo se sentía sola, vacía y lejana de Dios. Este contraste revela una realidad a la que muchos pueden relacionarse: la búsqueda de la fe no siempre es un camino lineal, a menudo está lleno de sombras y vacíos que parecen interminables. Este valor de exponerse a tales luchas retrata la humanidad que hay en ella, y resuena en aquellos que también caminan en busca de respuestas. La tensión entre fe y duda en la vida de Madre Teresa se revela como una travesía constante, donde momentos de luz son intercalados con profundos desafíos espirituales. A pesar de los milagros que experimentaba en su labor, sus propias inseguridades la acompañaban. En medio de su entrega a los demás, nunca dejó de cuestionar, de explorar esas partes oscuras y desconcertantes de su espiritualidad. Esta dualidad, en lugar de desalentarlo, la impulsó a buscar una conexión más profunda y auténtica con el mundo que la rodeaba, ayudándole a encontrar significado incluso en los momentos de aparente desconexión. Este constante tira y afloja entre la fe y la duda se convirtió en una parte esencial de su legado, enseñándonos que todas las emociones, incluidas las que nos desafían, son válidas y necesarias. Madre Teresa nos muestra que enfrentar las dudas no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para crecer y explorar nuevas dimensiones de nuestra espiritualidad. En su humildad y vulnerabilidad, nos invita a aceptar nuestras propias luchas como un camino hacia la verdadera conexión con lo divino y con los demás. Así, la tensión entre fe y duda que vivió se convierte en un faro que cada uno de nosotros puede seguir en nuestra propia búsqueda espiritual. ¿Quién era realmente la mujer detrás del hábito que todos admiramos? La figura de Madre Teresa está marcada por su dedicación y entrega al servicio de los más necesitados, pero es fundamental recordar que detrás de esa imagen había una persona compleja con emociones, sueños y también tristezas. A medida que observamos su vida, podemos reconocer que la tristeza tuvo un lugar importante en su viaje. A menudo, se enfrentaba a la soledad y a la carga emocional que suponía el alivio del sufrimiento ajeno. En este sentido, su humanidad se convierte en un reflejo de la lucha y la resiliencia, desafiando la percepción simplista de la santidad. La vida de Madre Teresa fue un constante entrelazado de alegría y dolor, un viaje donde su fe la sostenía en momentos difíciles, pero donde también experimentaba la angustia de la condición humana. Muchos se preguntan si alguna vez se permitió liberar esa tristeza, y a juicio de sus cartas y reflexiones, parece que esa tristeza era parte de su manera de estar con el mundo. Al abrazar el sufrimiento ajeno, también abrazaba el suyo. Ella comprendía que reconocer su tristeza era esencial para poder ofrecer amor y ternura a quienes más lo necesitaban, convirtiéndose así en un puente entre su lucha interna y el dolor del otro. Así, podemos ver que la mujer tras el hábito no era una figura inalcanzable, sino una persona que caminaba entre dos mundos, el de la fe y el del sufrimiento. Con todo, logró trascender su tristeza al transformarla en un motor que impulsaba su misión y compromiso por los demás. En vez de negarla, ella la utilizó como una herramienta para conectarse más profundamente con los que sufren. Esta conexión es el verdadero regalo que nos deja, la comprensión de que, aunque la tristeza es parte de nuestra experiencia humana, siempre podemos encontrar formas de convertir ese dolor en amor y esperanza. ¿Qué enseñanzas se ocultan detrás del poder del amor incondicional que ofreció Madre Teresa? En un mundo donde el amor a menudo se percibe como un intercambio mutuo, su enfoque radical de amar sin condiciones nos otorga un nuevo paradigma. La esencia del amor incondicional que ella practicó se basa en la noción de que cada ser humano, sin importar su estado o elección, merece dignidad y respeto. Este amor no solo era una emoción,
sino una decisión consciente que la llevó a actuar de manera empática y generosa, enseñando a los demás que cada pequeño acto cuenta en la lucha contra la indiferencia. El poder del amor incondicional se traduce en acciones concretas. Cada encuentro con una persona necesitada se convirtió en una oportunidad para expresar ese amor. Este enfoque radical no solo transformó la vida de aquellos a quienes ayudó, sino que también transformó la suya. Al amar sin esperar nada a cambio, pudo liberarse de las expectativas y del peso del juicio. En este sentido, el amor se convierte en un acto liberador, tanto para el que ama como para el que es amado. Esta entrega total a los demás la llevó a experimentar una conexión profunda con la humanidad, permitiéndole ser un instrumento de paz y esperanza. La enseñanza más profunda que nos deja Madre Teresa es que el amor incondicional no es solo para los momentos de felicidad, sino que también brilla intensamente en medio del sufrimiento y la tristeza. Amar sin condiciones es un desafío, requiere una valentía y una compasión que se nutren de la comprensión de nuestro propio dolor. Ese amor, inmenso y sincero, tiene el poder de sanar, no solo a quienes lo reciben, sino también al que lo entrega. Así, el legado de su amor incondicional continúa motivándonos a mirar más allá de nuestras expectativas y a cultivar una bondad que trasciende las circunstancias, convirtiéndose en una luz para iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestro mundo. ¿Qué mensajes no revelados dejó Madre Teresa como legado para la humanidad? Aunque su vida fue una serie de actos dedicados al servicio, existen lecciones más profundas y sutiles que trascienden sus acciones cotidianas. Ella siempre habló sobre la importancia del amor y la compasión, pero también había una sabiduría no articulada que se convierte en un mensaje vital, el valor de la presencia. Madre Teresa nos enseñó que, más allá de las palabras y acciones, lo que realmente importa es estar presente en la vida del otro, escuchar con empatía y ofrecer un abrazo cálido a quien más lo necesita. Este mensaje resuena en un mundo frecuentemente distraído y apurado. En cada encuentro, Madre Teresa transmitió un mensaje poderoso, que la dignidad humana se manifiesta en la atención y la escucha genuina. Más allá de los discursos, su vida les enseñó a todos que el verdadero servicio implica dar espacio para que el otro se sienta visto y valorado. Esa lección de humanidad nos recuerda que a veces, no se trata de hacer grandes gestos, sino de simple y generosamente estar ahí. A través de su amor, nos mostró que la verdadera transformación comienza en la intimidad del corazón, donde la conexión humana se forja y el entendimiento florece. Además, el legado de Madre Teresa nos recuerda que todos podemos ser instrumentos de cambio, independientemente de nuestra situación o contexto. No es necesario ser una figura pública o tener grandes recursos para crear un impacto significativo en la vida de los demás. Su mensaje no revelado se centra en la capacidad de cada individuo para mostrar amor y compasión en su entorno inmediato. Al vivir esta enseñanza, podemos contribuir a un mundo más empático y amoroso. Así, su legado se perpetúa no en el reconocimiento personal, sino en el compromiso colectivo de abrazar y cuidar a la humanidad que nos rodea. ¿Cuál es la auténtica conexión que tuvo Madre Teresa con el dolor de los demás? Al explorar su vida y su obra, se hace evidente que su capacidad para empatizar profundamente con el sufrimiento humano era, de hecho, una de sus fortalezas más poderosas. Así como el dolor toca a cada persona de manera diferente, ella comprendía que cada historia de sufrimiento era única y digna de atención. Esta conexión no era superficial, no se trataba solo de ofrecer ayuda, sino de realmente intentar comprender la experiencia del otro. En este sentido, su labor era un ejercicio de amor profundo que requería una entrega total. La conexión de Madre Teresa con el dolor de los demás también se manifestaba en su habilidad para ver la dignidad en cada ser humano, independientemente de sus circunstancias. Sabía que detrás de cada rostro había una historia que merecía ser escuchada y respetada. Esta visión enaltecedora la llevó a crear un ambiente donde los humildes y desamparados se sentían valorados. Su propia experiencia con la tristeza y la soledad le permitió acercarse a los demás con una compasión genuina, transformando el dolor en una semilla de esperanza que florecía en actos de bondad y cuidado. Finalmente, la auténtica fuerza de Madre Teresa radicaba en su capacidad para transformar la conexión con el dolor ajeno en un poderoso motivador de acción. En lugar de permitir que ese dolor la abrumara, lo utilizó como impulso para actuar. Este enfoque no solo tocó las vidas de aquellos a quienes ayudó, sino que también se convirtió en un testimonio de lo que significa ser verdaderamente humano. La conexión con el sufrimiento de los demás se convirtió en un puente hacia el amor y la compasión, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, por pequeña que sea, en el viaje de otro ser humano. ¿Cuáles son los sacrificios no contados que Madre Teresa enfrentó en su camino hacia el autoconocimiento?
Mientras su vida fue bendecida por muchos actos de amor y generosidad, también estuvo marcada por decisiones difíciles y renuncias que repercutieron profundamente en su ser. Su compromiso con la misión de servir a los demás requirió un abandono constante de su propia comodidad y deseos personales. Esta entrega no siempre fue reconocida en su figura pública, pero en el fondo de su alma, esos sacrificios cultivaron una comprensión más profunda de su propósito en la vida y la naturaleza del amor al prójimo. Los sacrificios que realizó le enseñaron lecciones vitales sobre la humildad y la fortaleza. Después de dejar su vida como educadora y un entorno relativamente seguro en Albania, se adentró en un mundo desconocido donde el sufrimiento era la norma. Su existencia en medio de la pobreza y el dolor no solo transformó las vidas de quienes ayudaba, sino que la llevó a confrontar sus propias limitaciones. Este viaje interior resultó en una mayor claridad sobre sí misma, un fuerte sentido de propósito y una cercanía a la espiritualidad que más tarde inspiraría a millones. Sin embargo, estos sacrificios no estuvieron exentos de dolor. La soledad, el desgaste emocional y la presión que sentía por ser una figura representativa la acompañaron a lo largo de su vida. La lucha entre sus ideales y la realidad del sufrimiento humano a menudo la llevó al borde de la tristeza. Este sacrificio personal fue la base de su fuerza. Al abrazar sus luchas y renunciar a sus comodidades, alcanzó un nivel de autoconocimiento que la proyectó hacia un servicio genuino. En este sentido, sus sacrificios no solo forjaron su carácter, sino que se convirtieron en un legado de amor y entrega que continúa inspirándonos en la búsqueda de nuestro propio camino hacia el autoconocimiento. ¿Qué podemos aprender de la rica herencia espiritual que dejó Madre Teresa? Su vida fue un crisol de enseñanzas que nos instan a reflexionar sobre el significado del servicio y la compasión en la vida cotidiana. El legado espiritual de Madre Teresa se fundamenta en la premisa de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar vidas, incluidas nuestras propias vidas. Esta perspectiva nos desafía a mirarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con los demás, recordándonos que podemos ser instrumentos de amor y paz en el mundo, si tan solo nos atrevemos a actuar con generosidad desde el corazón. Además, su legado se basa en la humildad y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Al vivir con la convicción de que cada ser humano merece dignidad y respeto, nos invita a derribar las barreras que a menudo nos dividen. La herencia espiritual de Madre Teresa nos llama a practicar la empatía, a mirar más allá de nuestras diferencias y a encontrar lo sagrado en el sufrimiento ajeno. Esta convicción profunda puede cambiar la forma en que nos relacionamos con quienes nos rodean, inspirándonos a construir comunidades más solidarias y amorosas. Finalmente, el legado de Madre Teresa nos recuerda que el camino hacia el autoconocimiento y la espiritualidad no se encuentra en la búsqueda de la perfección, sino en aceptar nuestras imperfecciones y aprender de ellas. Fue su capacidad para abrazar su propio sufrimiento y el de los demás la que la convirtió en una figura tan impactante. Al reconocer nuestras luchas y vulnerabilidades, podemos abrirnos a una experiencia más rica de conexión y crecimiento espiritual. Así, la herencia que nos deja nos insta a vivir con intención, amor y autenticidad, reflejando su propia luz en el mundo. ¿Qué reflexiones sobre el amor y el servicio nos ofrece la vida de Madre Teresa? Su existencia fue una manifestación del amor en acción, donde la compasión y la dedicación se entrelazaban en cada aspecto de su vida. Madre Teresa entendía que el amor va más allá de un sentimiento, es una elección consciente que se manifiesta a través de nuestras acciones. En este sentido, el verdadero servicio implica un compromiso de ir más allá de uno mismo, de poner las necesidades de los demás antes que las nuestras en un acto de entrega incondicional. Este enfoque hacia el servicio revela que el amor no se limita a dar, sino que requiere de una presencia auténtica y un deseo genuino de comprender y aliviar el sufrimiento ajeno. A través de sus acciones, Madre Teresa nos enseñó que cada pequeño gesto de amor cuenta en la vasta red de humanidad que todos compartimos. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada acto de bondad, se convierten en ladrillos que construyen un mundo más compasivo. En su vida, podemos ver que el servicio desinteresado es en sí mismo un acto de amor profundo, capaz de transformar tanto al que da como al que recibe. Finalmente, las reflexiones sobre el amor y el servicio que nos ofrece Madre Teresa trascienden su propia experiencia. Su legado nos invita a examinar cómo vivimos el amor en nuestro día a día, en nuestras interacciones y relaciones. Nos desafía a ser más generosos, a extender nuestras manos y corazones hacia aquellos que sufren, independientemente de sus circunstancias. La vida de Madre Teresa nos recuerda que, a través del amor y el servicio, podemos encontrar un propósito más elevado y un sentido de conexión con el mundo que nos rodea, promoviendo así una cultura de paz y esperanza.
¿Cuál es la verdad liberadora de Madre Teresa y cómo impacta nuestra búsqueda espiritual? A lo largo de su vida, esta icónica figura nos ofreció un modelo de cómo vivir con propósito y autenticidad. La verdad liberadora que emana de su vida es que el amor y el servicio no son solo actos de compasión, sino caminos hacia el crecimiento espiritual profundo. Al entregarse a los demás sin reservas, ella descubrió que el verdadero sentido de la vida se encuentra en la conexión humana y la aceptación del sufrimiento compartido. Esta lección nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones y a buscar una vida que esté realmente alineada con nuestros valores más profundos. La vida de Madre Teresa nos muestra que encontrar paz y significado no es solo un destino, sino un viaje que se nutre de cada experiencia y cada interacción. La verdad liberadora que compartió reside en la aceptación de nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. Al enfrentar sus propias luchas y dudas, se convirtió en una fuente de inspiración, recordándonos que la espiritualidad auténtica no implica ser inalcanzables, sino seres humanos que se esfuerzan por dar lo mejor de sí en cada situación. Esta aceptación y autenticidad son claves en nuestra propia búsqueda espiritual. Al final, el impacto de Madre Teresa en nuestra búsqueda espiritual nos llama a mirar más allá de nosotros mismos y a reconocer la interconexión de todo lo que nos rodea. Su contribución al mundo no se mide solo en las vidas que tocó, sino en la transformación personal que cada uno de nosotros puede experimentar al seguir su ejemplo. La verdad liberadora que emana de su legado nos impulsa a actuar con amor, a enfrentar el sufrimiento con valentía y a encontrar nuestra propia voz en esta sinfonía de humanidad. Así, nos invita a explorar el potencial de nuestras vidas para inspirar y elevar a otros en nuestro camino.